Bien, y a esta hora de la mañana nos acompaña Salvador Sánchez, él es abogado, director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. ¿Y por qué lo hemos invitado? Porque vamos a abordar un tema que a todos nos interesa, a nosotros aquí, por supuesto, estamos muy pendientes del tema, y también a nuestros radioescuchas, porque depende mucho del futuro de nuestra democracia. Es que ayer se llevó a cabo una conferencia muy importante, el Estado de la Democracia en las Américas 2021, Democracia en tiempo de crisis. Buenos días, doctor Sánchez, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Panamá. ¿Cuál es el balance? ¿En qué punto nos encontramos o se encuentran las democracias de América Latina? Muy buenos días ante todo y mi solidaridad con la pérdida del compañero Israel Vega en Radio Panamá. Muchas El día, gracias. el día de ayer se presentó un informe sobre el estado de la democracia a nivel global que es preparado por el Instituto eh, que promueve el avance de los procesos electorales en el mundo, que se llama IDEA Internacional. Lo hizo en el seno del Tribunal Electoral, con el cual se tiene una estrecha colaboración. Panamá, la República de Panamá es parte del organismo internacional, IDEA Internacional, y el informe se presenta cada 2 años, lo que permite monitorear el avance o el retroceso de las democracias en todas partes del mundo. Por supuesto, el énfasis de ayer estaba dado en la parte del informe global que se refiere a América Latina, y en ese sentido, como bien lo has anticipado, se pudo observar que hay algunas buenas noticias respecto a la democracia en América Latina, pero también hay muchas que llaman a la preocupación. Ha habido avances y retrocesos dependiendo de los países e incluso dentro de los países en los rubros que se monitorean en el informe. Hay ocasión en que algunos de esos indicadores se manifiestan de manera positiva y otros que también se pueden ver ¿Cuál- perjudicados. ¿Cuáles son esos avances? ¿Cuáles son esos retrocesos? ¿Dónde estamos estancados? 2 años, porque tengo entendido, como usted bien lo dice, que se realiza cada 2 años y este año coincide con el tema de la pandemia, los 2 años prácticamente que hemos estado en pandemia, ¿no? En efecto, y de hecho este informe tiene la particularidad de que unifica datos no solo de la matriz principal del monitoreo que se ha hecho en años anteriores, sino también de manera específica viendo el impacto de la pandemia en los derechos humanos y la democracia en estos países que son objeto del estudio. Y ciertamente, bueno, volviendo al punto de lo que se ve como positivo, es que pese a que las circunstancias no eran buenas al principio de la pandemia, y que la propia pandemia ha aportado complejidades adicionales al funcionamiento de los estados en todas partes del mundo y América Latina, por supuesto, incluida. Muchas democracias lograron solventar ese momento de crisis, bueno, en el que de alguna manera todavía nos encontramos, y permitieron que la democracia siguiera subsistiendo, inclusive con la realización de procesos electorales en el marco de condiciones que eran muy difíciles, tomada cuenta de la preocupación por los contagios, etc. Entonces, una primera cosa positiva que el informe quiere resaltar es que pese a que partíamos de un momento en que la democracia se encontraba muy presionada por demandas sociales de todo tipo y que la pandemia agregó sobre eso nuevas preocupaciones y nuevos problemas, todavía hoy en América Latina encontramos un gran número de democracias y en ese sentido hay que hacer un balance que es positivo. Sin Juan, embargo, sí, me decías. no, 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 termina la idea, por favor. Sí, sin embargo, algunos países marcaron retrocesos durante el periodo y si bien ahora a finales del año 2021 encontramos nuevos procesos electorales y nuevas circunstancias que podrían ir ajustando un poco los resultados del informe que se presentó ayer, sí, hay países que se han desmejorado en la calidad de sus democracias, caso de Nicaragua elocuentemente, y por otra parte se mantiene en la punta de las democracias más estables y robustas la República de Uruguay. Esos son, digamos, los escenarios más extremos, si se quiere.
Es que cuando hablamos, hola Salvador, le saluda Alexandra, cuando hablamos de democracias en peligro, de una vez pensamos en Nicaragua, lo que está ocurriendo allí, de la situación, por supuesto, de Venezuela, de Cuba, etcétera, pero hay cosas más puntuales que ustedes en este informe han ido identificando y recomendaciones puntuales con las que concluye el informe. ¿Por qué no nos habla de esas? Son bastantes recomendaciones que vi en el documento, pero ¿por qué no nos habla sobre las principales recomendaciones a las que llega como conclusión este reporte? Bueno, algunas se refieren específicamente a las circunstancias de la pandemia. Por ejemplo, se hizo muy evidente, Panamá es un caso de estas circunstancias, que la regulación jurídica probablemente no estaba preparada para afrontar eventos como una pandemia. Y de esa forma, en Panamá, por ejemplo, ha habido un gran debate sobre si debió utilizarse o no la cláusula de la Constitución que permite la declaratoria del estado de urgencia versus las tesis que fueron las que se aplicaron, pues en última instancia, de aplicar las normas sobre enfermedades de este tipo que se encuentran en el Código de la Salud de Panamá del año 47, que son muy antiguas, con debates en los tribunales de justicia sobre las medidas, si eran constitucionales o no, que se han alargado durante 2 años. Bueno, muchos países demostraron efectivamente que tenían problemas de su normatividad y que además tenían luego un correlato en el tema de la adquisición de bienes durante la pandemia y tenía un correlato sobre las limitaciones de los derechos de circulación de los ciudadanos, es decir, sobre los derechos fundamentales de las personas durante la pandemia. Entonces, ahí hay un núcleo de recomendaciones que se refieren a que los estados deben ir tomando medidas para que se adecúen sus normativas a la eventualidad de pandemias en el futuro y no nos agarre digamos, a trasmano un incidente como este que ha demostrado ser bueno, de impactos realmente dramáticos. ¿Cómo incide? Sí. Sí, dígame. No, adelante, adelante. No, luego hay otras recomendaciones que tienen que ver con otros problemas específicos. Recordemos que hay 28 indicadores que se miden con este informe y por ejemplo, en el campo de la representación política hay una enorme preocupación con la polarización que se observa en el debate político en muchos países. Siempre hablamos como ejemplos dramáticos los de Estados Unidos en su última elección, pero es un fenómeno el de la polarización que atraviesa todo el continente y que socava la credibilidad de las instituciones democráticas, pone incluso al borde de la violencia muchos conflictos políticos que normalmente se deberían canalizar a través de las instituciones, y por tanto es un objetivo, una recomendación que hace el informe, que se deben hacer esfuerzos sistemáticos para tratar de reducir esa extrema polarización en el discurso político y obviamente lograr que la convivencia se mantenga, permitiendo a las instituciones democráticas funcionar con normalidad. Eso se recomienda que se haga a través de campañas públicas, de la suscripción de códigos de ética, de promoción de una conducta responsable de parte de los actores políticos. Eso es otra de las recomendaciones. Ahora, dentro de todo este análisis que ustedes han hecho de 28 indicadores, la conferencia, todo esto es muy interesante, pero ¿qué rumbo lleva Panamá? ¿Dónde estamos enmarcados cuando se trata de hablar de la democracia y de nuestra democracia, nuestro país? ¿En qué punto se encuentra dentro de toda esta evaluación que han hecho ustedes? Bueno, la evaluación que hace IDEA Internacional a través de su informe subraya como un rasgo positivo una cierta estabilidad del grueso de los países de América Latina, que si bien no se encuentran en la parte superior de la escala de los países democráticos, sí se encuentran agrupados dentro de lo que se entienden como países democráticos. Pero ese mismo dato lleva la impresión correcta de que también hemos estado muchos países estancados en esa especie de mediocridad democrática. Es decir, no logramos avanzar hacia estadios superiores de desarrollo de nuestras instituciones democráticas. Es verdad que no hemos ido socavando nuestras instituciones hasta el punto de caer en los niveles más bajos, pero eso es un pobre consuelo. Realmente la impresión que se da es que
se ha resistido a la deriva autoritaria, a caer en regímenes híbridos que no son ni democracias ni autoritarismos, pero que no tenemos todavía las fortalezas institucionales como para trascender ese nivel en el que nos hemos encontrado durante ya mucho tiempo y donde parece que no hay una tendencia realmente hacia adelante. Eso sí me parece que es preocupante, y no solo para el caso de Panamá concretamente, que se encuentra justamente en esa situación, sino que es una situación compartida con muchos países democráticos de América Latina. Estamos en esa mediocridad democrática. ¿Panamá se encuentra dentro de ese rango de mediocridad democrática de la que usted habla? Se encuentra, nada más para perfilar un poco el aspecto del informe. El informe, cuando agrupa a los países que sí tienen democracias, los colocan en tres niveles diferentes. Un alto desarrollo, pues, en ese sentido, que nada más lo tiene Uruguay, según lo que el informe nos ha planteado, y otros dos países que se encuentran en un nivel muy bajo, que son Guatemala y El Salvador, y en el medio se encuentra el grueso de los países, que incluido Panamá. Entonces, de los que se definen como países democráticos. Luego están los regímenes híbridos, que incluiría en el caso del informe países como Haití, o claros regímenes autoritarios, como sería el caso de Venezuela o Nicaragua actualmente. Entonces, sí, nosotros estamos dentro del grupo de los países democráticos. Hemos estado en la clase media de las democracias durante mucho tiempo. No parece que estamos avanzando más allá de ese nivel. Hay una versión de la situación actual que es como mirar el vaso medio lleno, decir, bueno, es bueno que no hayamos retrocedido, es bueno que hayamos resistido las tendencias autoritarias que circulan por la región, y que además las instituciones de alguna manera hayan mantenido funcionando la República de Panamá durante una etapa tan dura como la pandemia. Pero el informe es muy claro al señalar que esas no son las aspiraciones de los países y de los ciudadanos. Hay una clara demanda de que las instituciones sean cada vez más democráticas y que superemos ese nivel en el que nos encontramos, dotando de auténticas y robustas democracias a los ciudadanos que así lo exigen. ¿Qué ha hecho diferente Uruguay para perfilarse de esa manera y qué cosas tendría que hacer Panamá para fortalecer su democracia? Bueno, el hecho de que informes como estos midan 28 indicadores nos dicen de que los avances que logran los países, en este caso solo uno, no son exclusivos de un sector. Vamos a ponerlo así. En el informe se estudian temas como el régimen político representativo, todo lo que tiene que ver con las elecciones, el régimen de derechos fundamentales, los controles que se hacen sobre el gobierno, desde los medios de comunicación, desde la Asamblea Nacional, la independencia judicial. Entonces, países que tienen un balance tan favorable, que lo colocan en la cúspide de los países democráticos de América Latina, logran avances en todos esos, o en la gran mayoría de esos indicadores. Y lo que ocurre con los países de la llamada clase media democrática a la que he estado aludiendo, aunque el informe no usa esa terminología, es que tienen algunos sectores que son bastante robustos. Quiero pensar, por ejemplo, en el caso de Panamá, es muy evidente que seguimos realizando elecciones periódicas en las que participan oposiciones frente a gobiernos y que los derrotan electoralmente, y hay un reemplazo de las dirigencias políticas del país con mucha normalidad. Hay unas partes, digamos, del sistema democrático que funcionan bastante bien, y luego hay otras partes de un sistema democrático que funcionan mal, o que podrían, por supuesto, adquirir unas condiciones más robustas que las que tienen ahora mismo. O sea, previamente yo escuchaba la transmisión de Radio Panamá, ustedes estaban debatiendo sobre la administración de justicia, pero por supuesto, la administración de justicia es uno de esos indicadores que sirven para decirnos que la democracia en Panamá está funcionando bien, porque el funcionamiento de una administración de justicia independiente es clave. En ese punto, si nosotros no conseguimos avanzar en los distintos indicadores, pues malamente pudiéramos ubicarnos en la cúspide de la escala. Y don Salvador, me pareció interesante algo que, buscando ayer información, revelaba una encuesta
un barómetro, Latino Barómetro se llama, y decía que en el 2018 1 de cada 4 latinoamericanos decía estar satisfecho con la democracia, que era el número más bajo desde hace un tiempo. Es decir, esto es preocupante. Y también hacía alusión al descontento que existe, el creciente descontento que existe con el sistema político, y que esto ha llevado a una ola de victorias populistas, como todos nosotros conocemos, a Bolsonaro, a AMLO, a Bukele, y planteaban el caso de Colombia, ahora que Gustavo Petro también se perfila como el favorito en las encuestas. Es decir, las democracias están como pendiendo de un hilo. ¿Cómo analizan ustedes este advenimiento de grupos como estos, que todavía están allí latentes y que amenazan, según algunos dicen, los sistemas democráticos con el que la gran cantidad de población está en descontento? Bueno, dos cosas que se refieren a esa situación que describes. La primera es que es cierto, y esa parte es preocupante, también es válida la afirmación en el caso de Panamá, que ha habido una merma progresiva en de lo que otrora era muy sólida apoyo de los panameños al régimen democrático. Ha habido una merma de ese apoyo, y es razón de la insatisfacción de los ciudadanos con el desempeño del aparato estatal y de todo el sistema político. Eso tiene que ser abordado sin duda. Todavía no tiene un reflejo en otro de los indicadores del descontento de la gente, que es el de la participación electoral, porque seguimos viendo que hay una gran activación de los ciudadanos panameños en los procesos electorales, contrario a otros países donde el descontento de los ciudadanos con la clase política deriva en abstenerse de participar en los procesos electorales. Pero eso no nos debe llamar tampoco a ninguna alegría. Tenemos que ser muy conscientes de que el funcionamiento cotidiano de las democracias depende de que los ciudadanos se sientan identificados con ella y de que le den su respaldo tácito o expreso. Y para mayor profundidad en ese punto, las democracias vienen a significar precisamente que la gente es la que gobierna. Y cuando la gente se siente que no está gobernando, no está participando, y cuando en las estructuras representativas que sus voces no están siendo escuchadas o no se están comunicando sus voces a través de sus representantes, vamos a tener un problema a mediano o largo plazo, sin duda, para el sostenimiento del régimen democrático. Ahora, que haya en algunos países voces disidentes más o menos radicales no sería un problema si el consenso de fondo se mantiene. El consenso de fondo es, uno, que se llega al poder exclusivamente a través de procesos electorales. Y dos, que una vez que se encuentra alguien en el poder, gracias a que recibió el aval de los ciudadanos en las elecciones, se comporta sabiendo que su poder no es absoluto, que es limitado por la Constitución, por supuesto, y en la interacción entre los otros poderes públicos. Por ejemplo, que los presidentes no son omnímodos, sino que tienen que entrar en diálogo permanente con las asambleas, tienen que entrar en comunicación permanente con los ciudadanos, con la sociedad civil, y encontrar soluciones colectivas que les compete luego ejecutar, pero que no se derivan exclusivamente de una voluntad omnímoda que se impone sobre los demás. Eso sin duda ha sido el problema en los recientes años de retroceso democrático, de que sí, se puede llegar al poder por las vías democráticas, pero luego el comportamiento de ciertos liderazgos con respecto a los límites del poder que deben ejercer se va diluyendo, se le va ignorando, y se generan los problemas, y en última instancia posiblemente incluso la pérdida del carácter democrático de los países, que es lo que evidentemente resulta más traumático. Gracias a nuestro invitado esta mañana, Salvador Sánchez, abogado, director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Interesantísima esa perspectiva que nos da de cómo está la democracia en América Latina, sobre todo en estos 2 años en tiempos de crisis que hemos estado viviendo, los pros y los contras. Ojalá que podamos salir, don Salvador, de esa clase media de los países democráticos y de esa mediocridad democrática que muchos claman a nivel de toda la región. Gracias por haber estado acá con nosotras en Radio Panamá. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, 6:30.